días, ya estamos de regreso con ustedes. Gracias a todas las personas que siguen conectadas, gracias a todos los que nos han estado acompañando. Sé que entre ponencia y ponencia tenemos muchas inquietudes, intentamos resolver la mayor cantidad de preguntas en el momento en el que están nuestros ponentes, pero bueno, ahí ustedes nos entenderán que la logística y el tiempo nos requiere darle prontitud a todas estas ponencias que tenemos. En este momento está la doctora Janet Torres Benavides, ya se las voy a presentar antes de arrancar con la ponencia de las 11 de la mañana. Vamos a agradecer a la Universidad del Bosque, a la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología, al octavo Foro de Guías de Intervención y Desarrollo Tecnológico en Salud Mental y Enfermedades Crónicas, a la Unidad de Educación Continuada de la Universidad del Bosque y de la Facultad de Psicología. Gracias, gracias por hacer que este encuentro académico sea posible, a todas las personas que se han conectado, Sabine, Sarita, Tatiana, Paola, Gisela, Paulina, bueno, todas las personas, gracias por estar aquí, gracias por estar con nosotros. Y bueno, vamos a dar inicio a nuestra segunda conferencia del día. En este momento está con nosotros la doctora Janet Torres Benavides. Doctora Janet, buenos días, ¿cómo está usted? No te escucho, ¿tienes apagado tu micrófono? Ok, buenos días y buenas tardes, ¿no? En el lugar que nos estén escuchando, gracias por la invitación y pues es un gusto estar compartiendo una experiencia académica con ustedes. Doctora Janet, muchas gracias. Hoy vamos a hablar de un diseño de aplicación de una guía de atención psicológica dirigida a Ujú, pacientes y sus familias de una unidad de cuidados intensivos. Bien ujú. interesante y aquí para los que se van conectando, contarles que la doctora Janet Torres creo que es una de las mujeres que más experiencia tiene en todo el sentido de la psicología hospitalaria, que es otro campo de acción de nosotros los psicólogos. Así que doctora Janet, gracias por haber aceptado esta invitación. Bienvenida y la Muchas escuchamos. gracias. Gracias. Sí, les estaba diciendo al inicio y comentando con el doctor David, inicialmente el título es como el diseño de aplicación de una guía y no morir al intento, ¿sí? Y ese no morir en el intento de diseñar y aplicarla y la ruta de la exposición del día de hoy es transmitir esa experiencia académica de qué me pasó antes que no conocía los lineamientos del Ministerio de Salud y que pensaba que yo estaba haciendo bien las cosas dentro de los parámetros metodológicos que nos ofrece nuestra profesión. Y una vez que empiezo a incursionar en estos documentos del ministerio y asistir a algunas reuniones, a leer algunas cosas, me di cuenta de que no lo estábamos haciendo bien. Antes de iniciar, yo quiero darle un saludo, pues obviamente a todos los que nos están escuchando, pero en especial a mis queridísimos egresados, hoy colegas, que pasaron durante muchos años trabajando dentro de sus prácticas y sus pasantías en la psicología de la salud en la Clínica El Bosque. Fueron 19, 20 años donde recibimos a todos nuestros estudiantes de último año y eso nos permitió empezar a diseñar líneas y las líneas trabajando en guías de atención y protocolos. No solamente la guía de atención que voy a presentar en la unidad de cuidados intensivos de la forma académica como la desarrollamos, pero también trabajamos en los servicios de pediatría, medicina interna, unidad de cuidados intensivos neonatales, servicio de urgencias, ginecobstetricia, no casi en todos los servicios, nuestra labor asistencial desde la psicología hospitalaria, tú bien lo decías, pero siempre acompañados del diseño y de niveles de atención en guías y en protocolos. También antes de iniciar quiero dar un saludo o espero que nuestros compañeros de la Universidad de la Facultad nos estén escuchando. Eh, Esto no es un producto solo, digamos. Generalmente yo trabajo mucho en equipo y a mí me gusta trabajar en equipo, tanto con los estudiantes como con los docentes de la facultad a través de las prácticas profesionales. Y esta conferencia, como algunos egresados me conecté ayer y les comentaba, la hice con mucho cariño, la hice con mucho cariño pensando en ellos, pensando en muchos años de esfuerzo. Espero que por ahí estén algunos y recuerden todas esas historias que empezamos a hacer inclusive antes del 2011, casi del 2005, 2006, donde casi no sabíamos mucho en relación a documentos del Ministerio de Salud, porque tú sabes, David, que pues dentro del el pregrado, cuando uno aprende la psicología, pues uno no ve documentos o información más allá de la profesión.
Entonces, pues un saludo muy especial a estos egresados hoy colegas, algunos, muchos están trabajando en el área de la psicología de la salud, otros están en psicología hospitalaria, eso me alegra mucho. Y como te decía, finalmente, pues un saludo también a las docentes que hicieron parte en su momento en estos 19 años en la Clínica El Bosque. No puedo dejar de nombrar a la doctora Lucilena Buitrago. Con ella trabajamos creo que los 19 años. Ella fue la pionera en la Clínica El Bosque y con ella se inició en el servicio de pediatría. Y ella diseñó muchas guías y muchos protocolos en este servicio y en ginecobstetricia, guías que se convirtieron en programas y guías que se convirtieron en niveles de atención. Entonces, la doctora Lucilena Buitrago, la doctora Laura Jimeno, es una psicóloga hospitalaria, compañera mía de la Facultad de Psicología, ella trabaja en la Fundación Santa Fe y somos como el partner académico frente a las guías y los protocolos. Y finalmente la doctora Cecilia Uribe, que nos acompañó en la última etapa del servicio de psicología en la Clínica El Bosque y ella diseñó la guía de atención psicológica dirigida a los pacientes de cirugía bariátrica. Entonces, David, pues quería dar ese contexto histórico, llamémoslo así, de ese disco duro que todavía lo tenemos y que simplemente esto es una muestra en una unidad de cuidados intensivos, pero como te decía, hicimos toda la construcción y toda una línea de trabajo con los estudiantes y con mis compañeras en los diferentes servicios. Bueno, doctora Janet, pues agradecerle por esa antesala de este ejercicio y nos llama mucho la atención de su protocolo porque cuando vemos ya su presentación dice de la aplicación en pacientes y sus familias en una unidad de cuidados intensivos, el diseño de aplicación dice su ponencia de guías de atención psicológica y no morir en el intento y es como no fracasar en esa tarea de hacer una guía bien hecha que incluso en una de las primeras ponencias el doctor Jorge nos decía no puedo creer que nos pidan hacer una guía en un fin de semana o de un día para otro y creo que usted nos va a mostrar con rigor cómo es trabajar en una guía y no fracasar y no quitarnos cuando el trabajo se pone arduo, cuando los días ya no alcanzan y cuando es momento de entregar resultados. Doctora Janet, gracias y bienvenida. Gracias. Bueno, para empezar, vamos a empezar con algunos referentes teóricos. Bien lo decías tú en el título de No morir en el intento. La ruta de la presentación es en dos partes, todos estos referentes o conceptos teóricos que tomamos para diseñar precisamente esta guía de atención dentro de un servicio que llamábamos unidad de cuidados intensivos. Luego vamos a mostrar cómo utilizamos todos estos documentos y empezamos a diseñarlo y a entrar en ese mundo de las guías de práctica clínica que nos daba el manual del Ministerio de Salud. Y finalmente terminar con esa historia, con una línea de tiempo de cuando empezamos a iniciar, como te decía, antes del 2011 estábamos trabajando, pero quise iniciar como desde el 2010, 2011, que es cuando ya empiezo a conocer los documentos del ministerio y empiezo a llamar la atención de que las cosas no las estábamos haciendo del todo bien. Hubo en ese entonces, pues como te estoy diciendo, de hace muchísimos, muchísimos años, hoy en día los egresados, las personas que están estudiando psicología, inclusive nuestros estudiantes, yo les dicto un seminario de psicología hospitalaria y les muestro que definitivamente nosotros en el sector salud pues tenemos que seguir los lineamientos del Ministerio de Salud. Eso te lo digo hoy, pero hace muchos, muchos años no era tan cierto, por lo menos desde mi experiencia académica y personal. Entonces, sí, en el no morir en el intento, espero concluir y mostrarles esa línea de investigación, llamémoslo así, de experiencia. Voy a iniciar, tú bien lo decías, para mí es muy importante definir la psicología hospitalaria. Y vemos en la diapositiva parte de la definición, pero quiero, con todo respeto, leerles la parte final, ¿sí? Porque creo que eso es lo que nos va a indicar qué es lo que nosotros queremos hacer dentro del sector hospitalario. Para llevar a cabo sus funciones, el psicólogo hospitalario debe conocer y adaptarse y construir. Pues creo que cada vez, yo le digo a veces a mis estudiantes, cada vez que leo una definición de psicología hospitalaria, yo digo, sí, eso es lo que yo hago todos los días, eso fue lo que hice todos los días, perdón, siempre suele ocurrir. Eso es lo que hice todos los días a partir de definiciones teóricas. Entonces, fíjate que acá hablamos del psicólogo hospitalario, de ese conocer, adaptarse, construir progresivamente un lenguaje
común a los profesionales sanitarios. Eso era también, o es uno de nuestros inconvenientes. El psicólogo hospitalario está llamado a tener un lenguaje común para que ese grupo de profesionales de la salud nos entienda y nosotros también darnos a entender. El lenguaje común que encontramos fue guías y protocolos, obviamente de la mano de la epidemiología, sin perder lo específico de nuestra propia especialidad formativa. Quiere decir que cuando empezamos a trabajar estos manuales desde el Ministerio de Salud, pues no podía perder mi especialidad como psicóloga. Sin embargo, como experiencia, a veces los comentarios de hace muchísimos años, te estoy hablando casi 10, 15 años, era, pero ¿por qué los psicólogos tenemos que seguir los lineamientos de este manual si este manual está dirigido al personal de salud, a los médicos, a las farmacias, a los terapeutas? Los psicólogos tenemos metodologías. Mi respuesta ya cuando empecé a ahondar en el tema es que a nosotros el ente que nos vigila es el Ministerio de Salud, el que nos habilita un servicio, es decir, el que nos da permiso de trabajar en una IPS o una EPS, una empresa del Estado de Salud, es precisamente este ministerio. Entonces, ellos nos miden con la vara que ellos crearon, es decir, con el manual de guías de práctica clínica. Entonces, para mí sí es muy importante definir esa psicología hospitalaria y específicamente lo que nosotros estábamos haciendo y que seguimos haciendo: conocer, adaptarnos y construir. Esto, y tú lo recordabas ahora, de la primera conferencia del doctor Jorge González también y de nuestro señor decano, el doctor Vesga, hablábamos de guías y protocolos. Retomo estas definiciones porque una de las cosas que también resaltábamos en esas épocas era la confusión conceptual, ¿no? Es lo mismo hacer una guía, es lo mismo hacer un protocolo, es lo mismo hacer una guía de atención psicológica, y fíjense que no es lo mismo, y ustedes han escuchado a lo largo de este congreso a los colegas y compañeros mostrar características principales de una guía o de un protocolo. Pero hace 15 años esto no era tan claro, era lo mismo hacer una guía, y entonces uno encontraba como, yo quiero hacer una guía y o protocolo. Entonces yo decía, bueno, y o no, vas a hacer una guía y dentro de la guía hay protocolos, o definitivamente vas a hacer protocolos, o vamos a hacer una guía de atención psicológica. Me permito traer algunos artículos. Estos artículos, cuando empiezo a incursionar en este tema, son artículos que me llamaron mucho la atención y se los recomiendo. De esa época, por ejemplo, el engaño y la mentira en los trastornos psicológicos y sus tratamientos, o las estrategias de intervención basadas en la evidencia desde la psicología clínica también. Y yo empiezo a ver que, si tú te das cuenta, son del año 2005, o sea que este tema de la psicología basada en la evidencia y muchas cosas, pues viene desde hace mucho, mucho tiempo. Tal vez en la formación de pregrado uno no se acercaba tan directamente con estos temas, a pesar de que creo que también hace parte de una historia la evolución casi en la parte académica de la psicología de la salud, pues yo la viví en mi alma mater, en la Universidad Católica, eh, cuando el profesor, el doctor Luis Flores, abre un seminario, no quiero decirle el año, 1900 algo, 1992, 93, y abre un seminario de psicología de la salud, y no sabíamos, recuerdo éramos 5 o 6 estudiantes. Mando un saludo a mi profesor y mi maestro en pregrado y posgrado, el profesor Luis Flores, y desde esa época estoy en la psicología de la salud, como que eso me llegó y empecé a trabajar. Mis prácticas fueron en el hospital militar, y empiezo yo a trabajar muy, muy de la mano de él, y de aprender muchísimo, y de muchos colegas que estaban con experiencia, obviamente, de la psicología hospitalaria. Entonces, estos artículos nos lleva a pensar de que pues esto no es un tema nuevo, no era un tema nuevo, pero por lo menos para mí en esos momentos sí era un tema desconocido. Aquí otros artículos de referencia. Les recomiendo mucho a Diane Campbell. Diane Campbell ha trabajado muchísimo, nos ha llamado muchísimo la atención. En especial en este artículo encontramos lo que nos dice la APA, la obligatoriedad de tomar la mejor decisión posible con teoría. Creo que eso es uno de los retos, tanto como docente, que tú lo sabes, soy docente académica
también profesional en el área de psicología hospitalaria, es decirle a estas nuevas generaciones, no hagamos nada sin el soporte empírico, no hagamos nada, no quiere decir que no podamos diseñar, eso es diferente, pero no dejemos ese apoyo empírico y teórico que nosotros debemos tener. Y la colaboración Campbell, que también les recomiendo muchísimo en esos 2 niveles de artículos. Bien, entonces, siguiendo con la línea de la definición de conceptos, una vez que ya definimos la psicología hospitalaria, es decir, dónde estamos nosotros en ese contexto de la psicología de la especialidad, pues tenemos que definir qué es una unidad de cuidados intensivos, ¿sí? Y lo que ustedes observan, pues, y hoy en día creo que hablar de una unidad de cuidados intensivos creo que es muy común, lamentablemente por la época que estamos viviendo, ¿no? Tenemos que definir el servicio. ¿Por qué es tan importante definir el servicio donde vamos a aplicar la guía? Porque si no definimos el servicio, pues tampoco vamos a conocer cuál es la característica del personal de salud de esa unidad. Te lo digo por experiencia, es diferente el servicio médico, el servicio de salud de una UCI a una UCI neonatal, a un servicio de pediatría, a un servicio de ginecobstetricia. Las dinámicas laborales son diferentes, las relaciones entre el equipo de salud es diferente, la atención es diferente. Entonces, primera recomendación, tenemos que conocer muy bien en dónde estamos y hacia dónde vamos a dirigir la guía y el protocolo, no por intuición, no por lo que creemos que puede haber en una unidad de cuidados intensivos. Aquí hay una ventaja que para nosotros fue importante, es que fuimos haciendo, aprender haciendo, ¿no? Muy de la mano de nuestro modelo de aprendizaje significativo que caracteriza la Universidad del Bosque y la Facultad de Psicología. Entonces, el ver al paciente, el estar con el equipo de salud en una unidad de cuidados intensivos, entendíamos perfectamente lo que estaba pasando. Ahora, nos íbamos a leer esa teoría. Yo tengo una postura, con todo respeto, obviamente, pero por experiencia, es diferente diseñar una guía y un protocolo desde el escritorio. ¿A qué me refiero? A toda la lectura que uno puede hacer muy juicioso, pero si tú nunca has tenido el contacto con un paciente en una unidad de cuidados intensivos, a veces es difícil también entender esas emociones. Entonces, no es necesario, hago la aclaración, no es que sea necesario que nosotros estemos involucrados en el ambiente, pero sí hace la diferencia, y lo digo por experiencia laboral y académica, sí hace la diferencia. Es decir, yo no puedo hacer una guía desde la teoría únicamente, y esa era una de nuestras grandes ventajas, el estar ahí involucrados. Si yo te digo más de 10, 12 horas, conocer las reacciones de los médicos, de las enfermeras, de los terapeutas, pero además conocer la familia y además conocer los pacientes. Después que tenemos definido muy bien el lugar de aplicación, tenemos que definir desde la psicología. Y ustedes ven estas definiciones, estos conceptos, no son al azar. Precisamente, ¿por qué? Porque teníamos el conocimiento teórico, pero a la vez estábamos contrastando con esa realidad. Entonces empezamos a delimitar algunas definiciones y algunos conceptos que para nosotros eran primordial en esas guías de atención. Yo sugiero que iniciemos, o las personas que están iniciando en una IPS, en una EPS, primero desarrollar y planear una guía general, una guía de atención psicológica en términos generales. ¿Qué vas a hacer tú en términos generales? Y luego que ya has validado y tienes una guía lo suficientemente soportada, vas a pasar a un segundo nivel, es cuando ya empieces la especificidad. No es adecuado iniciar en una IPS, en un hospital o en una clínica, de una vez voy a diseñar una guía, no sé, en cáncer. Bueno, antes de que diseñes en cáncer, ¿por qué no diseñas una guía en términos generales que se te va a convertir en tu diario vivir y luego a través de un diagnóstico de necesidades y de una observación sistemática podemos definir otros tipos de guías? Es mi opinión y creo, pues, además de como te digo, pues de esa experiencia, ¿no? Yo diría que es mejor, iniciamos en una guía general y luego la especificidad. Tenemos estas definiciones, como les venía diciendo, el afrontamiento, el duelo anticipatorio y la atención en crisis normativas. Pues afrontamiento no podemos dejar a Lázaro y Forman, obviamente.
En todo lo que tiene que ver con el duelo y duelo anticipatorio, personalmente me gusta mucho la doctora Isa Fornegra, psicóloga en Colombia, Universidad Javeriana, con una amplísima experiencia en los temas de duelo y mucha experiencia también en escribir duelo y pérdidas digamos, en el sector salud. No solamente muerte, nosotros no solamente estamos hablando del duelo, pérdida de muerte, sino pérdida de salud, ¿sí? Entonces, cuando el paciente está en una UCI, está perdiendo salud. Cuando el médico le da un diagnóstico muy complejo, está perdiendo sus funciones vitales. Entonces, no solamente pues hablemos de muerte, en este caso sí, porque pues lo dirigimos a los duelos y a la preparación del duelo, y la atención en crisis normativas, si ustedes se dan cuenta, pues los estoy definiendo desde la enfermedad crónica. Obviamente tenemos una definición de intervención en crisis o de crisis en términos generales que nos los da en el libro de Slekiu, conocido por todos, pero otra sugerencia cuando vamos a desarrollar guías en este sector, bueno, en todos los sectores, escojamos las definiciones, pero aplicado a donde lo estamos desarrollando. Comunicación en la atención, igualmente, no solamente decir emisor-receptor y qué pasa con el mensaje, que es como lo común que nosotros vemos, sino también es qué significa la comunicación en la UCI, porque recordemos que estamos haciendo una guía en la UCI. La familia, igualmente, definir la familia, pero en esa relación con el paciente y en esa relación con el equipo médico. Y si nos damos cuenta, un eje transversal que hoy en día se está trabajando es la humanización en los servicios de salud, pero démonos cuenta que tenemos una resolución. Quiere decir, el mensaje también es que los psicólogos que estamos trabajando en el sector salud, pues estamos en una obligación de estar al día en resoluciones, en normatividades, en protocolos, porque fíjense que hacer humanización no es fácil, pero si vamos a la resolución 779 del 2012, pues ahí vamos a encontrar los lineamientos que debe cumplir todo servicio de salud para poder desarrollar programas en humanización. Entonces, finalmente, con un poco rápido de conceptos, de profundización, de la forma en que lo hacíamos, finalmente decidimos hacer la guía de atención psicológica dirigida a pacientes y sus familias de la unidad de cuidados intensivos. Las guías metodológicas, estos son los documentos que yo les comentaba hace un rato. Inclusive el doctor Jorge González los nombró en la conferencia inicial. Si ustedes ven los dos primeros documentos, ¿sí? El primero de elaboración de guías de atención integral y metodología de elaboración de las guías de práctica, vienen con el sello de la Fundación Santa Fe y el segundo con la Universidad Javeriana. Cuando yo conocí el tema, o sea, cuando ya me llega el documento, fue una invitación que por casualidad asistí, porque me llamaba la atención hace 2009, creo, todo lo que decía salud, pues yo iba a las conferencias a aprender. Y fui a la Fundación Santa Fe, y el objetivo de la Fundación Santa Fe era contarnos que se había elaborado por parte del Ministerio de Salud en una convocatoria que ellos habían ganado con la Universidad de Harvard y la Universidad de los Andes. Se habían ganado una convocatoria y habían trabajado casi 3, 4 años por poder determinar qué guías nos servían a nosotros para el sistema de salud en Colombia. Pero cuando entré, me llamó mucho la atención y alegría ver en esa mesa directiva a nuestro queridísimo doctor Leonidas Castro. Entonces, el doctor Leonidas Castro hizo parte de la revisión de las guías metodológicas. Recuerdo, y me atrevo a decir o a afirmar, creo que yo era como la única psicóloga escuchando esa elaboración de ese documento. Nos hicieron trabajar en unas mesas de trabajo diciéndonos y de la opinión desde la psicología. Recuerdo que me acerqué al doctor Leonidas Castro y yo le decía, doctor, ¿en qué mesa me voy a ubicar? Porque levanten la mano los del laboratorio, entonces los laboratorios hacían su grupo, levanten la mano las enfermeras, los médicos, por especialidades, y yo quedé como sola en el salón y me acerqué al doctor Leonidas y le decía, doctor, yo, ¿en qué mesa me ubico? No hay psicología. Y había unos pocos psiquiatras. Él me dice, no, mira, ven, acerquémonos. Entonces me ubico en una mesa de medicina interna y enfermería y empecé yo a cuestionarme, ¿no? O sea, pero ¿por qué los psicólogos no estamos acá? Entonces ahí fue realmente donde dije,
no estoy haciendo bien las cosas, conozco este manual, este es el manual mandatorio, ¿sí? Cuando trabajamos en el sector salud, ¿qué hacemos? Tomar este manual, esta guía metodológica, la adaptamos obviamente a nuestra especialidad como psicólogos, porque aquí vamos a encontrar en este documento, en términos generales, lo que debe hacer un profesional en la salud. Las resoluciones, la 2003 del 2014, de 2019, también la del 2018, pero la 2003, la primera que ustedes ven acá, ¿sí? Del 2014, que es la resolución del Ministerio de Salud, si mi memoria no me falla, página 33 inclusive, nos dice que es de obligatorio cumplimiento en todos los servicios de salud desarrollar y tener guías y protocolos. Entonces, fíjate que no es algo que nosotros estábamos haciendo, pero cuando conozco también la norma, digo, mira, el 2014 me está obligando también a desarrollar guías y protocolos. Entonces, pues esos otros parámetros que tenemos desde el Ministerio de Salud, las resoluciones. Algo interesante cuando uno trabaja en este ámbito hospitalario es que tú tienes que leer no solamente la psicología, tienes que leer otras cosas. Si tú no te acercas a las resoluciones, si tú no te acercas a estos manuales, pues sigues haciendo cosas dentro de tu profesión. Pero fíjate que yo vuelvo a insistir, el que nos mide, el que nos da la habilitación, el que me ha dado el permiso para ser psicóloga dentro de una clínica o un hospital es el Ministerio de Salud. Finalmente, pues esta es la estructura de la guía, como les decía, en términos generales en todos los servicios, en especial en la unidad de cuidados intensivos, tomando como referencia estos conceptos. Esta es la estructura que nosotros asumimos con la guía. Y fue un trabajo día de días, como tú dices, de años, cuando recibíamos a nuestros practicantes o pasantes de la Facultad de Psicología. Ellos tienen, nosotros tenemos una estructura rigurosa para nuestros estudiantes, ¿no? El paso a paso, eso también nos ayudaba metodológicamente porque ellos vienen ya con un rigor en esa formación metodológica, pero yo lo recibo con el documento del Ministerio de Salud. Entonces es, listo, nosotros aprendemos esto en psicología, pero tenemos unos lineamientos a los cuales sí o sí tenemos que apuntar. Entonces, esta es la estructura de la guía que nosotros utilizamos. Las etapas del desarrollo de la guía que tuvimos, la planificación del diseño, el desarrollo, la revisión sistemática de la evidencia científica, que creo que pues, es lo más complejo, pero también lo más lo comparativo, lo que yo te decía, leer, estar viviendo esa realidad, pero también estar leyéndola. Es diferente cuando tú lees que en un artículo que las reacciones emocionales del paciente en una UCI y a los 10 minutos tú las estás viendo en vivo y en directo, ¿sí? O puedes contrastar. Muchas veces nos pasaba, nosotros hacíamos análisis de casos y seminarios de casos al interior del grupo y contrastábamos y decíamos, pero lo que estamos leyendo no lo hemos visto, o por lo menos aquí en la unidad de cuidados intensivos no lo hemos visto. Había una revisión continua, preliminar de la guía, esa construcción, el empatar, yo decía, esto es como un juego de un rompecabezas, ¿no? Yo sentía en esos años un rompecabezas de tenemos el conocimiento, tenemos la práctica, tenemos una información del ministerio, pero tengo la psicología. ¿Cómo hacemos esa sumatoria para que finalmente podamos trabajar una guía? Se hace una redacción, versiones definitivas, evaluación del proceso, etcétera, etcétera, y empezamos ya a elaborar el documento. Cuando elaboramos el documento, en términos generales, con estos contenidos que inicialmente estábamos viendo aquí en la conferencia, también se ha nombrado el AGRI 2, ¿sí? Y el AGRI no es casualidad que lo estemos utilizando. Si recordamos la experiencia que les comenté de la Fundación Santa Fe, de ver al doctor Leonidas Castro, también representando al gremio de los psicólogos y diciendo que los psicólogos trabajamos con evidencia y que estábamos llamados a los que estábamos en salud a trabajar con criterios, con parámetros, digamos, en Colombia, ¿sí? En nuestro sistema de salud. Ellos escogieron este grupo de expertos de la Fundación Santa Fe, revisaron durante, creo que recuerdo, 3 años,
cuál era el mejor instrumento para evaluar guías de práctica clínica. Entonces, el AGRI no es casualidad. El AGRI es porque este instrumento, este documento, que ustedes lo encuentran fácilmente en Internet, era el documento que los expertos en ese momento determinaron para Colombia y que se adaptaba a la necesidad que estábamos haciendo en ese momento. Entonces, escogen, no sé de cuántas guías, no recuerdo, que nos nombraron. Inclusive recuerdo mucho al doctor Leonidas Castro, que decía que hasta les había tocado traducir una guía en chino o en japonés, algo así, porque realmente era una búsqueda mundial, llamémoslo así, para determinar qué instrumento. Los contenidos de la GRI son 6 que ustedes ven: alcances, objetivos, participación, etcétera. Y en pantalla pues está, digamos, la portada para que ustedes conozcan el AGRI. Ustedes ingresan a Internet, es fácil buscarlo en algún buscador específico, van a encontrar 2 documentos. Uno que es el manual, que son más o menos unas 330 páginas, y el otro son más o menos unas 55 páginas, o de pronto un poco menos, que es ya la guía como tú vas a evaluar las guías. Esto es una ventaja porque si tú sabes evaluar, sabes diseñar. Entonces, cuando uno diseña una guía, pues ¿qué hacemos? Nos basamos en el AGRI porque estamos convencidos y seguros de que este va a ser el mejor instrumento que nos va a desarrollar dentro de la guía. Entonces, se lo sugiero a las personas que en este momento estén diseñando guías, estén diseñando también protocolos, aplica para los dos, estén iniciando en servicios de salud, están incursionando en estos servicios, investiguen las resoluciones que acabamos de ver, lean los documentos del ministerio y en especial el AGRI, que pues, digamos, es nuestro instrumento y como decimos, como que vamos a la fija, ¿no? Del instrumento para evaluar. Esto es un ejemplo de lo que vamos a encontrar en el AGRI manual y el AGRI, digamos, como documento. En el AGRI manual de las 30 o 35 páginas, que es muy corto, te va llevando paso a paso, inclusive te dice cómo redactar un objetivo, cómo redactar la participación de los implicados, cómo redactar los resultados, paso a paso. Y además de que te operacionaliza el concepto, te da los indicadores. Entonces, por ejemplo, veamos acá que tenemos en alcance y objetivo. Entonces dice, el o los objetivos general o generales de la guía están específicamente descritos, pero específicamente descritos ya no lo han explicado cómo lo debemos hacer específicamente descritos, y tú vas a tener acá una escala Likert de 4 a 1 en donde el jurado nos va a calificar. Esto es lo que les comentaba hace un rato con mi colega y amiga, la doctora Laura Jimeno, que utilizamos el AGRI, es decir, cuando ella me envía una guía, me envía de una vez el formato del AGRI, o cuando yo quiero compartir mi guía y quiero un partner académico, pues de una vez lo estamos evaluando con el AGRI. Entonces es muy, muy importante, es nuestra mano derecha. Finalmente, cuando tú haces los 6 contenidos, que más o menos para que nos demos una idea, al final te dicen cómo calificarlo. El AGRI te da 3 resultados: aprobado, no aprobado o aprobado con correcciones. Nosotros en la clínica hace unos años, que eso también me ayudó a conocer un poco más, nos dieron un diplomado por parte de Incontec, un diplomado en habilitación en servicios de salud. Y recuerdo mucho a uno de los capacitadores de Incontec que nos decía, si ustedes no están seguros en términos de habilitación y acreditación, la habilitación en salud es de obligatorio cumplimiento. La acreditación de alta calidad es cuando las instituciones se lanzan y la solicitan, pero no es de obligatorio cumplimiento. En Colombia tenemos ya algunas instituciones con acreditación de alta calidad, inclusive con acreditación internacional, y todas tenemos lo de habilitación en salud, que es el eje transversal obligatorio. Y recuerdo mucho al capacitador que nos decía, si ustedes no están seguros es mejor no hacerlo, porque, digamos, salir al público a decir rechazado, ese rechazado es difícil volver a recuperar ese espacio de rechazado, ¿sí? Y eso creo que de las grandes enseñanzas que me dejó el diplomado de habilitación en servicios de salud. Ahí también entendí
que no eran personas, no eran psicólogos, eran médicos, recuerdo, epidemiólogos, pues todo el equipo de Icontec de ese momento, pero también nos llamaban la atención a todos los que estábamos en el diplomado de seguir la normatividad y de seguir las guías. Hablaron de la GRI, hablaron de la importancia y pues esa recomendación nos daba, hagan guías y hagan protocolos. Y está bien, digamos, socialmente se puede hacer correcciones, rechazado con correcciones o con correcciones, perfecto, pero cuando te dicen rechazado, él nos decía, bueno, tengamos cuidado con ese concepto. Entonces, la ventaja de la GRI es que te permite evaluar y determinar si la guía está lista para aplicar o la guía debe ser corregida, pero mejor no decir que la guía está rechazada. Finalmente llego a esta línea de tiempo, el objetivo de ahora de compartir esta experiencia académica y como tú lo decías, David, cuando empezamos de no morir en el intento, esos cuestionamientos que yo me hice casi en el 2011, bueno, y antes, de no estoy haciendo bien las cosas, soy psicóloga, pero tengo que tener parámetros diferentes a la psicología, ¿sí? Sin perder mi especificidad, como lo decíamos ahora. Quiero nombrar a unas personas, si me lo permites, más de recuerdo. La doctora Ruby Castro, la doctora María Isabel, que fueron mis docentes, fueron mis estudiantes, yo fui su docente, no sé si nos estén escuchando en este momento. Ellas vivieron como estudiantes en la Clínica del Bosque en el momento que íbamos a habilitar el servicio. Entonces llegamos, se abre el espacio hace muchos años del servicio de psicología, pero la clínica dice, bueno, pero aquí no hay servicio, hay que habilitarlo. Y lo primero que me dijeron es, tienes que hacer guías. Y yo quedé como, tengo que hacer guías, pues yo lo entendí desde mi profesión. Y recuerdo mucho unas carpetas blancas que todavía subsistieron hasta el 2019. Recuerdo mucho con la doctora Ruby, el doctor Oscar también, que por ahí creo que nos está acompañando hoy, Oscar Díaz, ¿cómo se hace esto? Y entonces voy a enfermería, jefe, me están pidiendo esto, ¿qué es esto? ¿Qué me va a pedir el ministerio? ¿Qué me va a medir el ministerio? Yo no sabía. No, tienes que hacer protocolos, las historias clínicas, y me empiezan a dar una cantidad de información, pues las construimos, creo, dentro de los parámetros metodológicos que nosotros sabíamos, pero después cuando empezamos a leer, mucho tiempo después yo decía, bueno, a estas carpetas blancas les faltaba muchas más cosas, ¿no? Entonces, sus famosas carpetas blancas de las personas que me permito nombrar, fue esa experiencia como estudiantes de compremos carpetas blancas y marquemos en las carpetas los servicios porque no teníamos la mínima idea. Lo único que yo sabía era que la Secretaría de Salud iba a visitarnos y nos iba a pedir guías y protocolos. Bueno, pasa el tiempo y en el 2011, como te decía, pues conozco todos estos documentos y empezamos antes a diseñar esas guías de atención psicológica. No puedo decir que sin el rigor metodológico, no puedo afirmar esto, pero sí nos faltaba obviamente los lineamientos del ministerio. 2013, 2014, pues a veces digo, llega la luz en ese camino, conocemos, leemos, nos apropiamos de algunos conceptos y empezamos a diseñar las guías de ahí en adelante con esos parámetros. Esos eran ya como los parámetros establecidos dentro de la clínica. En el 15-16 validamos por la guía, por algunos jurados, compañeros, y es bien importante, digamos, escoger los jurados, ¿no? Personas que hayan tenido experiencia en hospitalaria, personas que hayan tenido experiencia, por ejemplo, en el caso de nosotros en la UCI, que hayan diseñado también programas. Entonces, pues también les sugiero que para escoger los jurados, pues también hay que escoger la persona que también tenga experiencia, ¿no? Yo creo que la experiencia nos ofrece muchísimo, ¿no? Esa experiencia es la que también queríamos validar. En el 2017-2018, la recomendación que les daba, inicialmente hicimos una guía general, como debe ser, y luego empezamos a diseñar guías específicas. Entonces ya teníamos la guía específica para duelo, para crisis, para comunicación de eventos negativos, por ejemplo, fue una guía. Recuerdo una guía también y un protocolo de la doctora Laura Jimeno, sobre el manejo no farmacológico del delirium en la UCI, dirigido a los pacientes. Fue
Fue muy, muy buena. Fue interesante porque era no farmacológico, inclusive estuvimos en reuniones con la psiquiatra de ese momento y fue como un romper un esquema de decirle al equipo de salud, podemos manejar esto, pero no necesariamente acudir al fármaco. Y así, infinidad de temas, pero a partir de una guía general. En el 2018, casi tocando al 19, algo importante que tú nombrabas y que lo decían al principio en las primeras conferencias es que uno no hace esto de la noche a la mañana. Esto es un recorrido, no hay afán. Las instituciones a veces nos dicen ya, y cuando nos dicen ya, nosotros tenemos que decir ya no, denos por lo menos un mes o deme 15 días, porque generalmente te piden sobre la marcha, porque a veces el sistema de salud o con las personas que trabajamos en un sistema de salud ven que eso psicología, eso es rápido, ¿no? Es que, ¿por qué te vas a demorar tanto, doctor? Porque la misma rigurosidad que usted tiene del Ministerio de Salud, yo la tengo que tener. Entonces, ese romper ese esquema también cuando tú entras con estos lenguajes y entras con este trabajo y detectas que el personal de salud te va mirando. Recuerdo mucho una anécdota con un estudiante que le presentábamos informes pues, descriptivos, cuántas familias ingresan a la UCI, hicimos un perfil de familias, hicimos un perfil de pacientes, ¿verdad? Y les presentábamos informes mensuales a todos los coordinadores. Y recuerdo mucho la afirmación de uno de los coordinadores de una unidad y me decía, Janet, discúlpame, tu estudiante, ¿por qué me hablan estos lenguajes? ¿Ustedes luego saben de esto? Digamos que algo de epidemiología, ¿no? Hacer perfiles. Y yo le decía, sí, doctor, ¿por qué le llama la atención? No, es que yo no sabía que ustedes los psicólogos también hacían mediciones. Y yo decía, sí, señor. Y yo recuerdo mucho a mi estudiante con su computador y me decía, profe, ¿es en serio? Yo le decía, sí, Juan David, es en serio. Eso es lo que tenemos que mostrar. Entonces, a veces el desconocimiento de lo que nosotros hacemos. Y no, eso no se enseña en un congreso, no se enseña en un taller. Yo les decía, esto no se enseña de que cojamos un grupo de médicos y le digamos que somos los psicólogos, sino esto se da a conocer a través del trabajo. Entonces se abre el espacio en las revistas médicas, participamos en la revisión de artículos con evidencia nivel 1, nivel 2, nivel 3, también hablamos ese lenguaje, pero pues quería comentarles esa experiencia porque ellos decían, pero ustedes ven epidemiología, sí doctor, o sea, como que tan raro era, y vemos estadística y vemos metodologías, entonces pues era como romper un poco esos esquemas. Como les digo, estas construcciones no son de la noche a la mañana y lo interesante cuando nosotros diseñamos y aplicamos programas es igual. Un programa no se hace en un mes. Yo pienso que un programa se hace en un tiempo determinado, con unas fases determinadas, con unas mediciones determinadas. Y fíjense cómo estas guías y estos protocolos hicieron parte del diseño de un programa. Entonces, este fue un programa de atención. Fíjense lo interesante, estamos guías de atención psicológica, pero acá, entre el 17 y el 19, desarrollamos un programa de atención centrado en el paciente y la familia, UCI abierta. Y lo interesante, que espero que mis colegas que participaron, y creo que medianamente, por ahí se ven en la foto, la estudiante que en ese momento estuvo, María Angélica, que estuvo diseñando, aplicando, muy juiciosa ella, fue interdisciplinar. Entonces nos sentamos con el equipo que ustedes ven en la foto, con el médico tratante, con la jefe coordinadora de enfermería en ese entonces, con la jefe de la UCI y con la médica internista. Y eso sí era lo que podríamos decir un programa integral. Entonces, fíjense, pues esta historia da a que no morí en el intento, finalmente, de siempre estar leyendo, de siempre estar transmitiendo esa evidencia y cómo enseñarle también a los estudiantes, porque pues tú sabes, David, que la vocación docente pues la tenemos en la facultad y la tengo, y para mí es primordial que el estudiante aprenda a leer. Y yo le digo, mira, si tú sales de pregrado, si sabes leer y escribir, perfecto, eso es. Ahora, haz el posgrado y el posgrado te da la especificidad. Entonces, ¿cómo a lo largo de estos años terminamos en un programa, en lo que llamamos un programa de atención centrado en el paciente y la familia, UCI abierta, que espero que mi queridísima colega nos esté escuchando y recuerde
todo lo que hizo y todas las capacitaciones que ella hizo al interior del equipo de salud. Finalmente, no morir en el intento, no seguiré muriendo en el intento. Mi mensaje es seguir trabajando independiente que la institución o las personas nos pidan el ya. Yo les recomiendo el libro de Remor, de El psicólogo en el ámbito hospitalario. Es excelente para las personas que nos gusta este tema. Y los artículos de la doctora Bárbara Sass. La doctora Bárbara Sass es psicóloga hospitalaria y cada vez que yo leo un artículo de ella, yo hago así, como que en la cabeza digo, sí, lo que ella escribe es lo que a mí me pasa. Tiene un artículo, es muy, muy interesante sobre las funciones del psicólogo hospitalario y nos dice qué somos y no somos, que a mí me parece muy importante. Cuando tú no sabes qué eres, pues haces de todo, ¿sí? Y no, nosotros en esa especificidad de nuestra profesión tenemos que conocer algo que son los límites del conocimiento. Si yo soy psicóloga hospitalaria, yo sé mi límite de mi conocimiento, yo no hago más de allá. A veces los estudiantes me dicen, pero ¿por qué no hacemos, por ponerte un ejemplo para cerrar, en conducta suicida? Porque yo soy psicóloga hospitalaria y conducta suicida en el sector hospitalario, en el sector salud, yo tengo un límite. Ahora, cuando pasas a la psicología clínica, esas son otras cosas. Entonces, recomendación, conocer la especificidad, el área de conocimiento y eso te da pauta, obviamente, pues para trabajar. Y algo bien importante para todos los que nos están escuchando, colegas, estudiantes, como tú dices que este congreso está abierto a todo el mundo, es darnos a conocer a medida del trabajo. Esto no es que tú sientes a un equipo de decir, nosotros hacemos esto. No, nosotros lo hacemos y mire cómo lo hacemos, ¿no? Entonces esa fue la experiencia, la seguimos trabajando, la sigo transmitiendo a través de la academia, a través de la vinculación con algunos egresados que por ahí me escriben y me preguntan cosas y siempre les digo, ¿qué leíste? ¿Dónde leíste? Y a partir de eso hagamos un plan de trabajo. Muchísimas gracias. Doctora Janet Torres, pues es un gusto escucharla, qué maravilla todo esto que usted nos ha expuesto y que definitivamente nos cuestiona un poco, ¿no? Y es, primero, el trabajo interdisciplinario que, pues, como tú lo mencionas, definitivamente debemos empezar a tener esos lenguajes comunes, que no es el lenguaje coloquial, ¿no? Que a veces confundimos esos dos conceptos, pero sí hay que tener un lenguaje común del lugar y del sector donde nos estemos moviendo, que creo que ese llamado me parece súper interesante. Aquí voy a confesarlo, han aparecido todos los estudiantes, vamos a darle mensajes porque creo que es pertinente frente a este recorrido que estás haciendo del ejercicio que se ha hecho al interior de la clínica. Gracias, profe, por habernos formado también, enseñarnos el camino correcto a la investigación y llevar muy alto el nombre de nuestra universidad a nuestros contextos laborales. Ahí hay un reconocimiento. Muchas gracias. Muy importante la acotación de la doctora, la intervención psicológica enmarcada en lo académico y en lo científico no tiene por qué reñir con la innovación en nuestro campo. Aquí hay una pregunta. Oscar Díaz, la psicología hospitalaria es uno de los campos con menos investigación aplicada y el posicionamiento de los y las profesionales en psicología en este ámbito, pese a que ha venido creciendo, aún tiene muchos desafíos. La pregunta es, ¿cómo podríamos mejorar esos procesos de gestión de conocimiento de cara a posicionar la psicología hospitalaria, especialmente cuando la academia no siempre apoya estos procesos? Bueno, a mi queridísimo Oscar Díaz, egresado y que pasó por esa, por nuestras manos, decimos, ahí en la clínica del Bosque. Oscar, yo sí, no estoy de acuerdo de pronto con tu afirmación. Mira que hace un tiempo me he venido vinculando nuevamente, lo estaba en la época del profe Luis Flores. El profe Luis Flores pues forma también el grupo de ALAPSA y el capítulo de Colombia. Luego me alejé, luego me volví a reintegrar. Y fíjate que cuando hace más 2 años en ALAPSA Colombia, en las reuniones que hemos tenido en la Universidad Católica, que tuvimos hace 1 año, 2 años, yo me encontré con todo lo contrario. Yo me encontré con mucha investigación en psicología hospitalaria. ¿Por qué te digo todo? No estoy tan de acuerdo en esto. Sí se hace investigación. ¿Sabes cuál es el problema? Y sigo insistiendo, es gremio. ¿Sí? Nosotros los psicólogos hospitalarios a veces, a pesar que en el Colegio Colombiano de Psicólogos tenemos un capítulo de psicología de la salud,
pienso que hay que darle más fuerza, mayor fuerza a la psicología hospitalaria, ¿sí? Sí se ha hecho investigación. Mira que estuvimos en las reuniones lideradas por la doctora Constanza Londoño de la Universidad Católica en la LAPSA Colombia. Nos conectábamos con Cali, con Barranquilla, con Bucaramanga, y yo empezaba a ver psicólogos y yo decía, ay, tú estás trabajando esa investigación, yo también, tú estás trabajando la guía en el hospital, yo también. Entonces yo pienso que en ese posicionamiento es gremio, más fuerza, más identidad y canales como estos que tenemos en este momento de definir la psicología hospitalaria, que de pronto alguien que nos está escuchando diría, no tenía ni idea que eso existía. Lo mismo nos pasa en los congresos, hacer congresos característicos y ahora pues que se aplaza se aplazó el de Chile, que era precisamente la convocatoria a los psicólogos de la salud, pero especialmente en psicología hospitalaria. Yo creo que uno de los retos, desafíos es en gremios, ¿sí? Unirnos. Y finalmente me pasaba también en algunos congresos cuando asistía o no, que la doctora, no sé, en la Javeriana, y empieza uno a conocer, pero más es por referidos, ¿no? Oye, mira, es que la doctora Adriana está en la Fundación Santa Fe. Ah, ok. Doctora Rosanita, tú también estás trabajando con pacientes de la UCI, claro, ya de tal época, pero más es a veces como conversación de huesos, no tanto de academia, sino más de tinto. Entonces, el posicionamiento depende de nosotros. Sí pienso, y creo que pues es una posición desde lo que hemos trabajado, pero hay que darle más fuerza al gremio de la psicología hospitalaria. Bueno, de acuerdo, de acuerdo. Aquí voy a saltarme unas preguntas acá, pero ya las voy a hacer. Y es, ¿hay alguna especialización en Colombia frente a la psicología hospitalaria? No, No hay. no hay. Conozco, sé de una en Brasil, en Sao Paulo, sí, de pronto no estoy equivocada, que se llama psicología hospitalaria. ¿Qué encontramos en nuestro país? Psicología de la salud. Okay. Y dentro de la psicología de la salud, vemos psicología hospitalaria. Entonces ahí es cuando yo empiezo a entrar ahí, como dejen de entrar, es importante, ¿no? Como aquí existimos los psicólogos hospitalarios y eso es lo que tratamos dentro de los posgrados de psicología de la salud, hablar de esta especificidad que es psicología hospitalaria, porque fíjate que nosotros los hospitalarios tenemos modelos teóricos de explicación de enfermedad, adaptación, por ejemplo, afrontamiento en sector hospitalario, que es muy diferente, por ejemplo, al afrontamiento de Lázaro y Folman. ¿Sí? Lázaro y Folman nos hablan de emoción, problema. Ustedes se dividen en estos dos tipos de afrontamiento, pero en psicología hospitalaria tenemos diferentes tipos de afrontamiento dirigido a pacientes. ¿Sí? Entonces ahí viene la diferencia. Pero en Colombia que tengamos psicología hospitalaria pura, no. Estamos involucrados dentro de los posgrados de psicología de la salud. Bueno, doctor, aquí estamos, digamos que la ventaja de estos congresos virtuales en redes sociales y de esta manera es que nos lleva a trascender y que podamos expandir el conocimiento. Soy psicóloga clínica, vivo en Ecuador y el tema es muy interesante. Excelente ponencia. Diana Carolina Villalba dice, tiempo sin verla, doctora. Diana, hola. Toca saludarlos. Muy importante apropiarnos de nuestro rol en los diferentes contextos, en los diferentes contextos y en los equipos interdisciplinarios, especialmente gracias a la doctora Janet Torres por recordarnos que tendremos más éxito en la medida en que sea respaldado por resultados. Joana dice, doctora, muchas gracias. Bueno, aquí aparecieron todos los estudiantes levantando la mano. SAS Ríos, María Fernanda estaba citando el libro, SAS Ríos Bárbara 2011, Experiencias en Psicología Hospitalaria, altamente recomendado. Sandra dice, gracias, me siento feliz por todo tu trabajo. Bueno, pregunta, aquí hay otra pregunta. Ya vamos terminando, nos quedan unos 5 minutos para que no nos pasemos de nuestra promesa de valor. Pregunta, ¿es realmente más difícil entrar a aportar en el contexto de una UCI en comparación a, por ejemplo, medicina interna o pediatría? En caso de que sea así, ¿va cambiando esa tendencia? Pregunta Andrés Ángel, también colega y amigo. Colega, amigo, y está muy lejos, Andrés, ¿no? Sí. Andrés lo tenemos muy lejos, Andrés. Qué gusto saber que estás conectado. No, Andrés, no es, digamos, los servicios no nos da la dificultad, ¿sí? Lo que yo te decía, primero hay que definir los conceptos y hay que definir el servicio de acuerdo a la especificidad. No es más difícil o menos difícil.
Es exactamente igual, ¿no? Es exactamente igual. Lo primero que tienes que hacer es definir el servicio, definir y observar a ese equipo de salud específicamente en la unidad de cuidados intensivos. Tú estuviste en medicina interna, lo recuerdo, y en ese momento estábamos tratando también de diseñar una guía. Lo que pasa es que en medicina interna pues teníamos que tomar la decisión frente a qué enfermedades teníamos que hacer la especificidad, pero no hay una diferencia en los servicios, ¿no? Encontramos, y no es que sea más o menos difícil. El sector salud, lo difícil, y ya para cerrar, es que nos crean, sinceramente es eso, ¿no? Es muy difícil ahora, no es tan difícil. Hace unos años, te estoy hablando de mi formación desde 15, 20 años, doctor Bonilla, voy a confesar todos estos años. Para cerrar, les voy a dar una experiencia. Hace 20 años podíamos estar en una habitación y el médico me decía, ¿usted quién es? Yo soy la psicóloga. Pero si el paciente no, está bien, nosotros no hemos interconsultado La a la psicología. Eso es, interconsulta. es que eso era lo que yo escuchaba hace 10, 12, 15 años. Y nos sacaban. Es más, nosotros decíamos, pero doctor, no, hoy en día no. Entonces, a esto, nuevas generaciones aprovechen el espacio. Ya no nos toca luchar para decir, somos importantes. Igual con las familias, ¿qué nos pasaba? Hace unos años y ya no. Mucho gusto, David, ¿cómo estás? Por ejemplo, soy Janet Torres, soy la psicóloga del Servicio de Medicina Interna, voy a hablar un momento con tu mamá. Y lo primero que me decía David es, ¿psicóloga? Dios mío, mi mamá, ¿así de mal está? Por Dios, le mandaron psicóloga, ¿qué es lo que le pasa a mi mamá? Entonces, oh, ok, hay que entender que esto es un proceso integral y bueno, empezamos a explicar. Hoy en día, que decimos egresados, colegas, los que se están formando, ya no nos toca explicar, pero sí nos toca estar demostrando trabajos con evidencia. Pero esa experiencia yo la viví, de no están locos, pero si están bien, no están deprimidos. Yo no entiendo qué es una psicóloga en la UCI o una enfermera. Hace muchos años llegábamos un día de turno, el martes, de jefe, buenos días, ¿cómo fue este fin de semana? No, doctora, lo mismo. ¿Qué es lo mismo? No, pues sí, las familias lloran. Doctora, usted sabe que en una unidad de cuidados intensivos la familia llora, el paciente se queja, él no sé, y yo te estoy hablando hace 15 años, por allá atrás, y yo miraba a mi estudiante y yo decía, es normal que pase esto. Sí, es normal que lloren, ¿no? O sea, tú me estás preguntando, y no, realmente no, nada raro. Y yo decía, nada raro, por Dios. Pero pues este caminar y de experiencia pues ya nos da ese posicionamiento. Hoy en día estamos muy posicionados, Andrés, hemos avanzado, gracias a Dios, aquí en Colombia, en Bogotá, en tus servicios, en salud, y por eso es que están estos congresos que nos están demostrando esos avances, ¿no? Teóricos y empíricos que estamos elaborando. Bueno, ya vamos a ir cerrando. Excelente información. Muchas gracias, doctora Janet. Siempre un placer verla y escucharla. Karina Camargo, completamente de acuerdo con el comentario de la doctora Janet. Es un reto adicional con el que contamos en Latinoamérica. Comparto mi experiencia personal al buscar diferentes posgrados en el área de psicología de la salud hospitalaria. Existe una oferta muy limitada. María Fernanda Bot. Diana dice que, bueno, después del saludo, nuestra tesis fue sobre la actitud y nivel de ansiedad y depresión del paciente hospitalizado, que es un instrumento validado para evaluar la actitud del paciente. La psicología hospitalaria es muy funcional. Mejor dicho, aquí aparecieron todos los estudios. Aparecieron todos. Sonia sí, señor. Dice Sonia. ¿Cómo estás, Sonia? Qué gusto saber de ti. Indira Tapia, bueno. Indira. Torres, ya para ir cerrando, primero Señor. para agradecerle su generosidad, todo el esfuerzo que usted ha hecho por mantener ese rol del psicólogo al interior de la clínica El Bosque, de hoy la clínica Cobos, que sé que ahí están trabajando muy fuerte en mantener ese rol que es tan importante. ¿Qué viene para la psicología hospitalaria? ¿Cuál es ese camino que podríamos invitar a todos los estudiantes y profesionales que están interesados en este campo a que empiecen a caminar por ese camino, por esa línea de trabajo? Pues mira, David, yo digo lamentablemente por la época que estamos viviendo de pandemia. Y esta época hizo que los servicios de salud miraran esas emociones y entendieran que son emociones que se deben trabajar desde la psicología. Yo les he dicho en mi seminario de psicología hospitalaria que dicto en la facultad que esto es una oportunidad única
que lamento la oportunidad que tuvo que ser a través de una crisis para que nos voltearan a mirar. Esa es la verdad. Es decir, que las emociones y las reacciones de la familia, pero no solamente de la familia, David, y del paciente, el equipo de salud necesita un apoyo psicológico. Hace una semana asistí a un seminario que dieron sobre ética y manejo del COVID y organizado por Colsanitas, la organización Sanitas, y el director de la UCI de Clínica Colombia hablaba de esas reacciones y yo le hacía la pregunta de qué apoyo psicológico habían tenido. Afortunadamente me dijo que sí, que estaban recibiendo apoyo psicológico todos los miembros de la unidad. Entonces, esta es una oportunidad valiosísima. Lamento la forma en que nos estamos dando más a conocer, llamémoslo así, pero es cuando voltea a la salud y dice, estos son problemas también de competencia. Cuando asisto en algunos encuentros sobre este tema y soy muy crítica y siempre digo que, por ejemplo, al organizador en Colsanitas nos pidió como una referencia y una evaluación y la primera evaluación excelente, pues estuvo una abogada, estuvo un psiquiatra, estuvo el médico de la unidad de Clínica Colombia y yo le decía que esperaba que en el próximo congreso invitara a un psicólogo para hablar precisamente de estos temas, ¿sí? Entonces, sí es una apertura, sigue siendo de golpear, de estar martillando, como yo le decía a mis estudiantes, hay que martillar todos los días, pero hay que aprovechar la oportunidad. Que lamento la oportunidad, sí, pero es hora de que ya nosotros empecemos a trabajar y a mostrar que finalmente es lo que tenemos que hacer. Yo les digo a mis estudiantes, con COVID o sin COVID, tenemos que tener un programa de atención psicológica. O sea, no es que la pandemia me hizo pensar en la familia, no es que la pandemia me hizo pensar en el equipo de salud. Mira que se hizo un trabajo hermosísimo de intervención en crisis dirigido al personal de salud. Y creo que Sandra Miranda por ahí nos debe estar escuchando y ella hizo un manual para el personal de salud de la unidad de cuidados intensivos neonatales cuando muere un neonato, ¿sí? Entonces yo decía, esto es con COVID o sin COVID, esto hay que hacerlo en las instituciones de salud. Camino mucho, veo progreso, pero también necesitamos que nos asociemos como gremio. De acuerdo contigo. Bueno, ya vamos cerrando. No puedo dejar de leer estos dos comentarios, así que Andrés Ángel te manda muchos saludos. Andrés, un abrazo. Increíble que hace unos años el personal médico no encontrara en el servicio de psicología su pertinencia. En mi experiencia como practicante en el 2008 en el Hospital Militar fue muy gratificante y hallaron valor al ejercicio de la psicología. En el Hospital Militar sí que se ha hecho un trabajo durísimo en estos temas. Claro, la cuna de la psicología hospitalaria en el Hospital Militar. Allá, sí, señor. Allá arrancaron. Allá arrancamos. Sí. Mariana Sierra dice, la guía elaborada por la doctora Janet Torres y sus estudiantes se puede encontrar en algún lado y con esa vamos cerrando. Sí, es decir, tendríamos, no está publicada, digamos, que yo te pueda decir que está, tenemos un artículo de la guía en la revista de Psicología de la Facultad de Psicología de la Universidad del Bosque, pero con gusto te la puedo compartir a través de los dos correos que tú tienes en pantalla sin ningún problema. Lo único que te agradecería es una carta formal, ¿no? Yo le digo a mis estudiantes, el conocimiento hay que compartirlo y ojalá reciba yo intercambio con muchas personas de guías, pero hagámoslo formalmente, es decir, me envías una carta, me dices cuál es la aplicabilidad de la guía, dónde la vas a aplicar, los permisos administrativos para que yo también pueda tener ese permiso administrativo. Hoy en día lo que tú dices, la Clínica del Bosque pasa a ser también nuestra institución de los Cobos Medical Center, pero la Clínica del Bosque, digamos, como su razón social no existe. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Pedirle permiso a la Facultad de Psicología para poder compartir estos documentos. Sí, eso también hay que tenerlo en cuenta legalmente. O sea, esto no es de, ven, te envío la guía, no, porque te conozco, entonces adjuntar el documento, no. Les agradezco infinitamente pues que nos podamos comunicar, intercambiar, pero sí una carta formal. Cuando yo recibo la carta formal, la paso directamente al señor decano, le comento y Decanatura, la Facultad de Psicología, me autoriza porque esto es una producción académica. Entonces, al no tener la Clínica del Bosque, porque ya no existe, por su razón social no está, tengo que recurrir a la parte académica. Eso es el único
digamos, como trámite o ruta administrativa para hacerlo. Bueno, ahí está la información, ahí estaba en pantalla sus correos. Doctora Janet Torres, un gusto escucharla, un gusto Muchas encontrarme gracias. con usted en estos escenarios. Sí, señor. No, no vamos a decir los años, David, por favor, porque es que uno dice 2000. Tú no vas a decir que es egresado. Además, yo estuve en su clase, profesora Janet. No, 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 no vamos. Digamos que nos conocimos ahorita que me mandaste la invitación, Hay ¿vale? recién conocidos en este Sí, no, yo no me contexto. acuerdo quién eres. No, no, eres egresado de nosotros, no, no te recuerdo. Doctora Janet, un abrazo gigante, me Lo alegra mismo para verla y ti, pues bueno, lo felicitaciones mismo. por ese camino en este campo hospitalario que bien interesante. Creo que muchos de los psicólogos que estuvimos en ese momento hicimos fila para entrar a la clínica y bueno, hoy los resultados se están viendo. Un Sí, abrazo, señor. doctora, que esté muy bien. Gracias, lo mío para todos. Un abrazo a todos, a mis egresados, a mis colegas y bueno, donde nos estén escuchando, a mis compañeros de la Facultad de Psicología, un abrazo inmenso desde casa, como dicen ahora, ¿no? Así Muchas es. gracias. Bueno, a todas las personas que siguen conectadas con nosotros, gracias, gracias por hacer de estos espacios una posibilidad para todos. Compartan con otros profesionales, compartan con otros estudiantes para la Universidad del Bosque, para Conexiones Consultorías, al octavo foro de guías de intervención. Gracias por hacer parte de este ejercicio, a la Sociedad Colombiana de Facultades de Psicología, gracias por creer en este proceso. Y bueno, nos vemos esta tarde a las 6 de la tarde con otras ponencias, con nuevos temas y nos seguimos viendo. Doctora, un abrazo, que esté muy bien. Lo mismo, un abrazo a ustedes.